Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que recibimos un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se integre al orden del día de hoy el dictamen referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. En consecuencia, procederemos a su trámite. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del Reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite correspondiente. Como ya comentamos, el dictamen está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dar lectura solamente a su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Único. La Cámara de Senadores del Honorable Consejo de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores a los 8 días del mes de abril de 2026. Es todo, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 10 minutos. Con su venia, Presidenta. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, presento ante todas y todos ustedes el dictamen relativo al nombramiento que la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 89 de nuestra Constitución, ha realizado a favor del maestro Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores. Nos corresponde hoy no solo analizar un perfil, sino valorar la conducción futura de la política exterior de México, en un momento particularmente complejo del sistema internacional. Vivimos una etapa de reconfiguración del orden global, tensiones geopolíticas crecientes, fragmentación de cadenas de valor, presiones comerciales unilaterales, endurecimiento de las políticas migratorias, conflictos armados en distintas regiones y una crisis climática que exige respuestas coordinadas e inmediatas. En este contexto, México requiere una Cancillería firme, estratégica y con visión de Estado,
y con capacidad probada de interlocución internacional. Requieren suma experiencia, conocimiento técnico y sensibilidad política. Recordemos que nuestro país es referente internacional en la arquitectura del multilateralismo y un país con liderazgo histórico en la promoción del desarme, la paz y la cooperación internacional y el fortalecimiento de las instituciones globales. El dictamen que hoy se presenta a consideración de esta honorable asamblea concluye que el maestro Roberto Velasco Álvarez cumple cabalmente con estos atributos. Su trayectoria profesional y académica refleja una forma sólida en sus asuntos internacionales, así como una participación directa en la conducción de la política exterior mexicana en años recientes. Roberto Velasco Álvarez cuenta con más de 7 años de trayectoria ininterrumpida en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ha ocupado posiciones estratégicas desde el 2018, lo que ha permitido desarrollar un conocimiento integral de la Cancillería y del Servicio Exterior mexicano, posicionándose como un perfil capaz de ajustar y fortalecer el actuar institucional. Es miembro de la Academia de Derecho Internacional y maestro de Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, lo que respalda una sólida formación jurídica y analítica para la conducción de la política exterior en entornos complejos. Ha fungido como interlocutor central en la relación con América del Norte, participado directamente en el diálogo político de alto nivel con las administraciones de Joe Biden y 2 del presidente Donald Trump, asegurando continuidad estratégica y eficacia en la interlocución bilateral. Como responsable de la política para América del Norte desde el 2020, ha coordinado la relación bilateral en contextos de alta complejidad, al tiempo que ha mantenido una cercanía constante con las comunidades mexicanas en el exterior mediante giras de trabajo en Estados Unidos, fortaleciendo la atención consular y la protección de sus derechos, particularmente ante los desafíos del último año. Ha sido pieza clave en la negociación del entendimiento en materia de seguridad entre México y Estados Unidos en 2025, sustentado en una interlocución directa y sostenida con actores estadounidenses, lo que ha permitido fortalecer la cooperación bilateral sin subordinación, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la soberanía nacional. Debo destacar que no se trata de un perfil improvisado, sino un servidor público que ha estado en el centro de los principales procesos diplomáticos del país, con conocimiento puntual de la agenda bilateral, regional y multilateral. Este conocimiento acumulado no solo aporta continuidad institucional, sino que permite una transición eficaz en la conducción de la Cancillería. Pero más allá del perfil individual, es indispensable analizar el proyecto de política exterior que sustenta este nombramiento. El plan de trabajo presentado ante las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores establece con claridad una visión estratégica, una política exterior que parte del reconocimiento de México como un actor global relevante, con capacidad de interlocución, con voz propia y con responsabilidad en la construcción de soluciones a los desafíos internacionales. Se trata de una política exterior anclada en los principios constitucionales, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo. Principios que no son retóricos sino operativos y que orientan cada acción de la diplomacia del Estado mexicano. El plan de trabajo también es claro en sus prioridades. Primero, la protección de las y los mexicanos en el exterior. Hoy, más de 40 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, constituyendo no solo una comunidad, sino una extensión viva de nuestra nación. La política consular propuesta fortalece la atención, moderniza los servicios y prioriza la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales. Segundo, la consolidación de América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo. En el marco de la revisión del TECMEC,
la conducción de la Cancillería será determinante para defender los intereses económicos de México, garantizar las condiciones equitativas y fortalecer la integración regional con base en el respeto mutuo. Tercero, la diversificación de nuestras relaciones internacionales. El plan reconoce la importancia estratégica de Asia-Pacífico, el papel central de Europa como socio comercial e inversionista y la relevancia histórica y política de América Latina y el Caribe. Esta diversificación no es opcional, es una necesidad estructural ante un entorno global incierto. Cuarto, el fortalecimiento del multilateralismo. México reafirma su compromiso con el derecho internacional, la cooperación global, la solución pacífica de controversias y la reforma de los organismos internacionales para hacerlos más representativos e eficaces. Quinto, la incorporación transversal de temas prioritarios como el cambio climático, la movilidad humana, la cooperación para el desarrollo y la igualdad de género son temas fundamentales para la política exterior moderna, integral y coherente con el reto de este siglo XXI. Compañeras y compañeros senadores y senadoras, el momento internacional no admite improvisaciones. La política exterior es hoy un instrumento central para el desarrollo nacional y para la defensa de la soberanía y para la protección de nuestros intereses económicos y sociales. La propuesta que hoy está a su consideración ofrece certeza en ese sentido. La expresión probada y la trayectoria ininterrumpida en la Secretaría de Relaciones Exteriores con eficacia y resultados del maestro Roberto Velasco Álvarez es oportuna y pertinente para enfrentar los desafíos actuales, desde la relación con Estados Unidos en un contexto complejo hasta la necesidad de reposesionar a México como un actor confiable, activo, respetado en el escenario global. Asimismo, su conocimiento del funcionamiento interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores permitirá dar continuidad a procesos estratégicos, fortalecer la coordinación interinstitucional y traducir los principios de nuestra política exterior en resultados concretos para el pueblo de México, porque es en esa última instancia el objetivo de la diplomacia: generar bienestar, abrir oportunidades, proteger derechos y fortalecer la posición de México en el mundo. Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea este dictamen en sentido positivo, convencidos de que el perfil, la trayectoria y el proyecto presentado garantizan una conducción eficaz, digna y estratégica de la política exterior de México. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. A continuación, empezaremos los posicionamientos. Tiene la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, compañeras, compañeros, y bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí físicamente y que nos siguen también a través de las redes. Para nosotros, el Movimiento Ciudadano, es importante reconocer que hoy el mundo está atravesando por una etapa de transición. Nos referimos al ámbito internacional, en donde vemos que el orden anterior no termina por desaparecer, pero el nuevo orden tampoco termina por consolidarse. Y en medio de esto, lo que sí predomina es la incertidumbre, una incertidumbre que rodea a todos los países, que exige además que actuemos con claridad, con estrategia, que tengamos visión de largo plazo. Todo esto para no correr el riesgo de quedarnos rezagados como país en un escenario global cada vez más complejo. Y ante este contexto, nosotros reconocemos que se necesita
retomar el liderazgo y el papel protagónico que México siempre tuvo en el ámbito internacional. Hablo de una diplomacia que históricamente fue reconocida, sobre todo fuera de nuestro país, una diplomacia que ha tenido el manejo y el control de sus relaciones internacionales, que sea capaz de equilibrar y que sea capaz también de sostener los principios que han definido nuestras relaciones con el mundo. En este sentido, vemos que la propuesta que hoy se está presentando de parte del Gobierno para que el maestro Roberto Velasco encabece la Cancillería es una oportunidad relevante para nuestro país, porque conocemos su trayectoria, conocemos su perfil y su formación. He tenido personalmente la oportunidad de coincidir con él desde hace ya varios años, incluso desde su paso por lo que en aquel entonces era la llamada Asamblea Legislativa, donde he compartido que, no obstante a su juventud, ya desempeñaba responsabilidades importantes como la de jefe de asesores, coordinando equipos de amplia experiencia. Y desde entonces, el maestro Velasco dejó claro que su edad nunca ha sido un límite. Por el contrario, es un elemento que él ha sabido acompañar con capacidad, con preparación y con responsabilidad. No es la primera vez que se enfrenta a este tipo de retos. Y también a mí me da mucho gusto decir que Movimiento Ciudadano no tiene ninguna objeción por su perfil, por su persona, reconocemos su trayectoria y confiamos también en su experiencia. Pero también hemos dicho con claridad que hemos sido consistentes en señalar nuestras inquietudes. No son inquietudes que tengan que ver con la persona, son inquietudes que tienen que ver con las posiciones que ha guardado el Gobierno de la República. Han sido en diferentes momentos en los que hemos manifestado nuestro desacuerdo. Y hoy es el maestro Velasco quien tendrá que encabezar, implementar, y conociéndolo estamos seguros también que habrá de analizar, de enriquecer e incluso en su caso de discutir todas estas posiciones cuando sea necesario. Por ello confiamos en que dará cumplimiento a lo expuesto en materia del TEMEC, particularmente en lo relativo a la construcción de un diálogo sólido. Y lo hemos dicho con toda claridad, ante estas negociaciones queremos ver a una Cancillería presente, activa, que se haga sentir y que permita también que este Senado de la República acompañe y tenga una participación activa en las negociaciones que están ya vigentes de este tratado tan importante, uno de los más importantes, si no es que el más importante para nuestro país. Asimismo, estaremos dando puntual seguimiento a las acciones que se emprendan en materia de protección a las personas migrantes en los Estados Unidos, en particular frente a los casos que nuestros connacionales han denunciado, donde se ha perdido la vida por lo pronto de enero del año pasado a la fecha de más de 14 personas en manos de autoridades de migración de los Estados Unidos. El Movimiento Ciudadano hemos sido consistentes, hemos demostrado que creemos en las capacidades de los jóvenes dentro y fuera de nuestro partido. No lo decimos solo de discurso, lo decimos porque nuestras dirigencias son de las dirigencias más jóvenes, nuestros militantes son también de manera destacada jóvenes y por ello nosotros tenemos confianza en la capacidad que han demostrado los jóvenes para sacar adelante en nuestro país. Estamos convencidos de que capacidad, preparación y experiencia no están peleados con la juventud. Por ello, hemos señalado con claridad que vamos a otorgar nuestro voto de confianza al maestro Roberto Velasco para que desempeñe su papel como canciller. Apostamos a que su trayectoria y esperamos además que desde la Cancillería todas sus capacidades ayuden a mantener una visión crítica y autocrítica también que le haga bien a nuestro gobierno y en consecuencia le haga bien a nuestro país. Por lo tanto, reiteramos, nuestro voto será a favor de este dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias.
Gracias, senadora Barrales. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. ¿No se encuentra presente en el salón? Sí está ingresando al salón. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Hace unos momentos, en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, recibimos al maestro Roberto Velasco Álvarez, quien, cumpliendo con el proceso legislativo, atendió a esta presentación del plan de trabajo, a la comparecencia, y desde el día de ayer ha estado muy atento a este proceso de ratificación, en el que, dicho sea de paso, a nombre propio y del Partido del Trabajo, anunciamos nuestro respaldo absoluto. México necesita una política exterior firme, clara y con dignidad. Lo que se decide en la Cancillería impacta directamente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos, especialmente de aquellos y aquellas que viven fuera de nuestras fronteras y que sostienen a nuestras familias desde el exterior. La relación con Estados Unidos es central. Es una relación inevitable por geografía, por economía y por la vida de nuestra gente, también por convicción. Pero no es la única, ni puede ser la que defina por completo el rumbo internacional de México. Nuestro país tiene historia, voz y presencia en América Latina, en el Caribe, en Europa y en los espacios multilaterales donde se construyen las decisiones globales. México no es un país de una sola relación, es un país con vocación internacional y nuestra política exterior siempre ha sido un timbre de orgullo para las y para los mexicanos. Por eso el reto de quien encabece la Cancillería es doble: sostener una relación firme, respetuosa y sin subordinación con Estados Unidos, y al mismo tiempo ampliar la presencia de México en el mundo, diversificar alianzas, fortalecer vínculos con América Latina y el Caribe y recuperar el liderazgo que históricamente ha tenido nuestro país en los foros internacionales. En este sentido, la ratificación del maestro Roberto Velasco Álvarez al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores es una decisión estratégica para el presente y el futuro de nuestro país. El maestro Roberto Velasco ha estado en el centro de las decisiones más delicadas de la política exterior reciente. Nuestra política bilateral con Estados Unidos, por supuesto, que lo ha hecho de una manera ejemplar. La defensa de nuestros connacionales, la gestión de crisis y la construcción de una diplomacia más cercana a la gente. No es un perfil ajeno a la realidad, tampoco es un improvisado. Es alguien que ha vivido desde dentro los retos que hoy enfrenta el mundo: tensiones geopolíticas, disputas económicas, crisis migratorias, reconfiguración de bloques regionales. La Cancillería no solo negocia tratados, define vidas, define a las y los migrantes, defiende a las y los migrantes que enfrentan discriminación, abusos, redadas, políticas hostiles. Defiende a quienes desde el exterior sostienen a sus familias y a sus comunidades con su trabajo y su talento. Defiende a quienes muchas veces no tienen voz, pero que sí tienen patria. Desde Zacatecas, esa realidad no nos es ajena, es cotidiana. Somos un estado migrante, somos familias partidas por la frontera, pero unidas por la esperanza.
Sabemos lo que significa depender de una red consular que funcione, de una diplomacia que no sea indiferente, de un Estado que no abandone a su gente fuera del territorio. Por eso esta ratificación no nos es lejana, al contrario, nos es profundamente personal y profundamente institucional, porque como lo hemos dicho también, no hay un solo partido político en este país con relaciones internacionales más extensas y profundas como es el Partido del Trabajo. Se necesita al frente de la Cancillería a alguien que entienda que cada decisión en política exterior tiene rostro, tiene historia y tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Y hay certeza, por lo menos para las y los senadores del Partido del Trabajo, de que el maestro Roberto Velasco tiene esa sensibilidad, ese perfil y esa preparación. El contexto internacional exige firmeza. Hay tensiones globales, hay presiones económicas, hay discursos que buscan imponer condiciones. En ese escenario, México necesita una voz firme, clara y respetada. No basta con administrar relaciones, hay que posicionar al país, defender sus intereses y construir alianzas con dignidad. Desde el Partido del Trabajo hay una convicción profunda de que no hay otro proyecto político en México con mayor claridad en sus relaciones internacionales, con mayor congruencia en la defensa de la soberanía y con mayor compromiso con los pueblos que el que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esa visión se tiene que reflejar y así será en la Cancillería. Por eso es que respaldamos esta ratificación, porque entendemos lo que está en juego, porque se sabe que México no puede y no debe retroceder en su política exterior, porque confiamos en que habrá firmeza frente a Estados Unidos, pero también inteligencia para construir acuerdos que beneficien a nuestro país. Por ello, las y los senadores del Partido del Trabajo votaremos a favor del maestro Roberto Velasco, nuestro nuevo canciller. Muchísimas gracias por su atención. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y directivos del Instituto Tecnológico Latinoamericano Campus Tula, quienes acuden por invitación del senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Federalismo. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Senadoras y senadores, hoy estamos discutiendo si México va a tener una política exterior con carácter, con determinación y con estrategia, o si vamos a seguir administrando inercias, apagando fuegos y llegando tarde a los grandes temas de la República. Para México no hay relación exterior más importante que la relación con los Estados Unidos, porque ahí está nuestra frontera más dinámica, nuestro mayor intercambio económico, nuestras cadenas productivas, millones de empleos, millones de familias y una parte central del presente y del futuro de nuestro país. La propia agenda comercial de la administración del presidente Donald Trump confirma que Washington está colocando en el centro la producción, la seguridad económica y la relación y la revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Además, quiero decirles que los equipos
técnicos de Estados Unidos y de México ya iniciaron sus conversaciones rumbo a la revisión conjunta del tratado 1 de julio del año en curso. Por eso México no puede darse el lujo de alejarse, de enfriarse o de actuar con titubeos frente a su principal socio. Lo que necesita es una relación de cooperación, de trabajo serio, de diálogo permanente y de respeto mutuo con la administración del presidente Donald Trump. Esto para construir acuerdos que sean útiles para México, para fortalecer nuestra plataforma manufacturera, para fomentar actividades de nuestras cadenas productivas, por supuesto para atraer inversión y para consolidar a nuestro país como una pieza clave de la competitividad de América del Norte. Esa, senadoras y senadores, ese es el gran reto. Y por eso esta soberanía no puede limitarse solamente a revisar un currículum, porque esto, que quede claro, no es un trámite. Hoy está en juego el futuro de nuestro país. Lo que tenemos que preguntarnos es si habrá una verdadera política exterior, si verdaderamente habrá una corrección de rumbo a la política exterior que hoy tenemos, si habrá una Cancillería que entienda que hoy se requiere más profesionalismo, más eficacia, más claridad estratégica y más capacidad de interlocución. Pero también quiero decirles que hay otra señal que no podemos pasar por alto. En días recientes, frente al pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue descalificar el informe como tendencioso y falto de rigor jurídico. Porque, senadoras y senadores, aquí se puede discrepar de un comité internacional, se puede debatir un procedimiento, se puede cuestionar un enfoque, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad que hoy está viviendo México, porque nuestro país tiene un grave problema con las desapariciones y eso lo debería de reconocer el Estado mexicano. Por eso se debe de subrayar la preocupación expresada por el Comité de la ONU al activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención. Un país no se debilita por dialogar con los organismos internacionales. Se debilita cuando responde a la crítica con cerrazón, confunde la diplomacia con propaganda y cuando pretende tapar el sol con un dedo. México fue fundador de la ONU y construyó prestigio internacional con una diplomacia profesional, respetada y capaz de tender puentes. Y eso es lo que hoy tenemos que recuperar. En el PRI lo decimos con mucho respeto, pero con mucha firmeza. No vamos a repartir cheques en blanco. Queremos una política exterior que fortalezca la relación con Estados Unidos, que actúe con seriedad ante el sistema multilateral, que reconozca los problemas del país y que esté a la altura de México, porque México merece una Cancillería útil, firme y digna. Así que en el PRI no daremos ni un paso atrás en exigirla. Muchísimas gracias.
A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Ruth González Silva del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para expresar el posicionamiento de su grupo parlamentario. Gracias. Con su venia, presidenta. La Secretaría de Relaciones Exteriores ocupa una posición estratégica para el Estado mexicano. Desde ahí se defiende nuestra soberanía, se protege a nuestras y nuestros connacionales en el exterior. Se conduce la interlocución con otras naciones y, por supuesto, se construyen acuerdos que inciden directamente en la seguridad, en la economía y en el bienestar de nuestro país. Por eso, el nombramiento que hoy discutimos, por supuesto que es de la mayor relevancia. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, acompañamos esta ratificación reconociendo la experiencia, la trayectoria y el conocimiento del maestro Roberto Velasco Álvarez en una agenda especialmente sensible para México. Nuestro país enfrenta una coyuntura internacional especialmente exigente. La reconfiguración del orden global, las tensiones geopolíticas, las presiones comerciales, los conflictos armados, las políticas migratorias cada vez más duras y la aceleración de los efectos del cambio climático colocan a la política exterior en un sitio central de la vida pública nacional. Hoy la diplomacia debe ser prioritariamente una herramienta del Estado para defender intereses, abrir oportunidades, cuidar a nuestra población en el exterior y, por supuesto, contribuir al bienestar del pueblo de México. Por eso necesita una Cancillería firme en la defensa de la soberanía, pero también eficaz para generar condiciones favorables para el desarrollo, la cooperación, la inversión, la protección consular y, por supuesto, la presencia internacional de nuestro país. Por la tarea que me corresponde al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, centro una parte importante de mi intervención en esta región, donde se juega una parte fundamental del presente y del futuro de México. Ahí están nuestras exportaciones, nuestras cadenas productivas, la atracción de inversiones, el intercambio energético y la vida cotidiana de millones de familias mexicanas. Pero también ahí están algunos de los retos más complejos de esta etapa. Desde la revisión del TEMEC hasta la relación con la administración estadounidense en temas migratorios, de seguridad, de comercio y, por supuesto, la narrativa pública. En su comparecencia, el maestro Roberto Velasco acreditó conocimiento del encargo con sentido estratégico. Por ello, le expreso que contará con mi respaldo decidido para acompañar desde el Senado los esfuerzos que fortalezcan la posición de México y consoliden una relación más sólida y más favorable para la relación con Estados Unidos y con Canadá. Otro tema de la mayor importancia es el fortalecimiento de la red consular en Estados Unidos. La protección consular y la defensa de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior son tareas sumamente importantes. Son obligaciones del Estado. Para millones de mexicanas y de mexicanos, el consulado es el rostro más cercano de nuestro país. Por eso, contar con consulados fuertes, encabezados por perfiles profesionales y plenamente operativos es una prioridad nacional. También, por supuesto, que será importante fortalecer la coordinación entre la Cancillería y el Senado de la República. Esta Cámara tiene responsabilidades constitucionales que exigen información oportuna, diálogo permanente e interlocución más fluida con las 6 comisiones
que damos puntual seguimiento a la agenda internacional desde ámbitos específicos. Una relación más cercana entre la Cancillería y el Senado fortalecerán al Estado mexicano. Ahora bien, una ratificación de esta naturaleza también obliga a mirar más allá de América del Norte. México necesita una política exterior de diversificación real, con América Latina, el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, África y Medio Oriente exigen atención, presencia e interlocución. Hoy no puede hablarse de política exterior. Sería hablar de crisis ambiental, de acción climática y de responsabilidad intergeneracional. Desde el Partido Verde Ecologista de México sostenemos que la diplomacia mexicana también debe servir para defender la vida, la biodiversidad y, por supuesto, el futuro común. En ese sentido, la relación con Europa y la firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea representa una unidad y oportunidad relevante para ampliar cooperación, atraer inversión de calidad y fortalecer una agenda de transición energética y desarrollo sostenible. Compañeras y compañeros senadores, necesitamos una política exterior firme, inteligente, eficaz y feminista. Y necesitamos una Cancillería fuerte, no solo por la conducción de su titular, sino también por la fortaleza del Servicio Exterior mexicano, uno de los más prestigiados del país. Por eso acompañaremos la ratificación del maestro Roberto Velasco Álvarez con sentido institucional, una Cancillería a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, una Cancillería a la altura del pueblo de México. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Ruth González Silva. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, lo que hoy estamos tratando en este recinto parlamentario es de mayor relevancia por ser una de las facultades exclusivas del Senado de la República, contenida en el artículo 76 de la Constitución, la ratificación del nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores. Acudimos a esta tribuna para fijar nuestra posición, como siempre, clara, responsable y sobre todo congruente con los principios que defendemos como oposición democrática. El dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy no puede analizarse de manera aislada. Debe entenderse en el contexto de la política exterior de México, del respeto a los derechos humanos y de la confianza institucional que este Senado está obligado a salvaguardar. Por lo que es fundamental subrayar que la política exterior de México requiere, hoy más que nunca, de una visión estratégica, equilibrada y profundamente diplomática que fortalezca nuestra relación bilateral con nuestros socios comerciales y estratégicos, pero que también amplíe y consolide la presencia de México en otras regiones del mundo, claves como la Unión Europea y América Latina, donde existen oportunidades relevantes para la cooperación y el desarrollo económico, el intercambio cultural y la construcción de alianzas multilaterales. Reconocemos antes que nada la trayectoria académica y profesional del maestro Roberto Velasco. Se trata de un perfil con formación jurídica y estudios en políticas públicas. Lo reconocemos ampliamente. En el contexto que se da esta designación, hay temas preocupantes. Hace apenas unos cuantos días, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa
concluyó que en México existen indicios de que este delito se comete de manera generalizada o sistemática, incluso señalando la posible configuración de crímenes de lesa humanidad. Se trata de una afirmación gravísima, no de una opinión política, sino del pronunciamiento de un órgano institucional especializado en derechos humanos, sustentado en años de información, seguimiento y análisis. Frente a ello, el Gobierno de México optó por rechazar el informe, calificándolo de tendencioso y negando su validez, argumentando que no refleja la realidad actual ni los avances institucionales recientes. Ese rechazo no puede pasar inadvertido, porque lo que está en juego no es un debate técnico, sino la credibilidad del Estado mexicano frente a la comunidad internacional y, más importante aún, frente a las víctimas. En un entorno internacional cada vez más interdependiente, donde la cooperación con organismos multilaterales, socios estratégicos y bloques regionales como la Unión Europea resalta indispensable para México actuar con responsabilidad, apertura y vocación de diálogo. Desde Acción Nacional sostenemos que un país democrático no debe dar la espalda a los organismos internacionales cuando estos señalan problemas estructurales. Un país democrático escucha, corrige y actúa. La política exterior no puede ser un instrumento para justificar al gobierno en turno. Debe de ser una herramienta permanente para defender los intereses de México, honrar sus compromisos internacionales, fortalecer sus relaciones estratégicas y proteger los derechos humanos. México ha sido históricamente un país promotor del multilateralismo, del derecho internacional y de la cooperación global. Hoy más que nunca, esa tradición debe consolidarse mediante una política exterior activa, profesional y con visión de largo plazo que genere confianza a nuestros aliados y se abran nuevas oportunidades del desarrollo para el país. Ratificar este nombramiento en las condiciones actuales implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades, que minimiza señalamientos internacionales y que no actúa a la altura de los desafíos globales que hoy enfrenta México. Nuestro voto será en contra. No es un acto de descalificación personal como hemos dejado a salvo la calidad del propuesto. Es un acto de congruencia institucional. Queremos un México que dialogue con el mundo, fortalezca sus relaciones bilaterales, amplíe sus alianzas con las regiones estratégicas y reconozca sus problemas, que trabaje de la mano con la comunidad internacional para resolverlos. Creemos en una política exterior que sea reflejo de un Estado comprometido con los derechos humanos, con la cooperación internacional y con una visión global, responsable no de un gobierno que los relativiza. En esta ocasión, con absoluto respeto a la persona, pero con firmeza, decidimos, la bancada de Acción Nacional, votar en contra del presente dictamen. Muchas gracias, Presidenta. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario de Morena ha dividido el tiempo para la participación en dos, por lo que será el senador Higinio Martínez Miranda orador, al igual que el senador Francisco Chiguil Figueroa. Tiene la palabra el senador Francisco Chiguil Figueroa.
Y se prepara el senador Higinio Martínez. Tiene 5 minutos. Con vuestra venia, Presidenta, senadoras y senadores, nos encontramos en un momento de profunda transformación del orden mundial. Podemos decir sin exageración que estamos viviendo la construcción de un nuevo orden internacional. La dinámica global está dejando atrás las formas tradicionales de cooperación para dar paso a relaciones marcadas por la competencia estratégica y el ejercicio abierto del poder. Hoy, en lugar de reciprocidades diplomáticas, observamos relaciones de fuerza, donde las grandes potencias hacen sentir el peso de su influencia económica, política, militar y tecnológica, redefiniendo reglas, instituciones y equilibrios. Los instrumentos clásicos del comercio internacional han cambiado de significado. Los aranceles, las restricciones tecnológicas y diversas decisiones de política económica se han convertido en instrumentos de presión y de poder. El libre comercio, que apenas hace poco tiempo era principio absoluto, pierde centralidad y avanzan esquemas de negociación en los que los estados actúan con mayor claridad en la defensa de sus intereses nacionales. Nuestra política exterior tiene raíces profundas que por las circunstancias actuales hoy adquieren un renovado valor. El pensamiento de Benito Juárez es una guía vigente para la conducta internacional del Estado mexicano. Cuando Juárez afirma que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, establece un principio de convivencia internacional basado en la igualdad soberana, en la dignidad de los pueblos y en el rechazo a cualquier forma de imposición. En el mundo actual, donde la fuerza económica y militar se impone sobre el derecho, el principio juarista cobra una relevancia mayor. Significa que México debe sostener con firmeza que ninguna nación está por encima de otra, que la cooperación debe basarse en el respeto mutuo y que la paz es producto de la existencia de relaciones justas entre los estados. Este planteamiento es una posición política clara frente a un entorno internacional que en muchos casos privilegia la imposición sobre el diálogo. En congruencia con estos principios, la protección de las y los mexicanos en el exterior constituye una posición y una responsabilidad indeclinable del Estado mexicano. Garantizar su seguridad, la defensa de sus derechos y su dignidad es una expresión concreta de nuestra soberanía y de nuestro compromiso con la nación, más allá de nuestras fronteras. Defender estos principios nos lleva a rechazar presiones externas, pero sobre todo a actuar con responsabilidad en la construcción de soluciones compartidas. En este escenario internacional más exigente y más complejo, el perfil del maestro Roberto Velázquez Álvarez presenta una formación académica sólida y una experiencia institucional relevante dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente en la conducción de la relación con América del Norte. Su trayectoria refleja conocimiento directo del funcionamiento de la diplomacia mexicana. México tiene la posibilidad de fortalecer su posición en el sistema internacional como un Estado que define con claridad sus prioridades. La construcción de una autonomía estratégica es indispensable para asegurar que nuestra participación en el mundo responda al interés
nacional. Esto implica tomar decisiones firmes, diversificar nuestras relaciones internacionales y actuar con una visión de largo plazo que coloque a México en una posición de mayor capacidad de negociación. En este sentido, el nombramiento del maestro Roberto Velázquez Álvarez se presenta en un momento clave para la política exterior de nuestro país. Por ello, nuestro grupo parlamentario reconoce y respalda un perfil que deberá estar a la altura de los desafíos de esta nueva etapa, conduciendo la política exterior de México con firmeza, con visión estratégica y un compromiso claro con la soberanía nacional. Confiamos en la juventud, en la experiencia, en los principios, en la convicción del maestro Roberto Velázquez Álvarez y por ello votaremos a favor de su nombramiento. Muchas gracias. Gracias, senador Francisco Chiguil. Agotadas las intervenciones para los posicionamientos, empezaríamos con la discusión del dictamen. Al no haber oradores registrados, les informo que para rectificación de hechos tenemos el registro de 2 oradoras, la senadora Amalia Dolores García Medina y la senadora Andrea Chávez Treviño. Tiene el uso de la palabra la senadora Amalia García de Movimiento Ciudadano hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Es fundamental en esta votación que haremos sobre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores poner por delante algunas de las prioridades del Estado mexicano en su política exterior. Yo quiero subrayar, ya se ha dicho aquí, la importancia de respaldar, sostener, acrecentar el multilateralismo. México ha sido parte de eso, no solamente, sino que lo ha trabajado. La UNESCO se fundó con la participación activa de México. Torres Bodet fue pieza clave para ello. La Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, escrita y votada en 1974, fue redactada, entre otros, por una espléndida mexicana, la embajadora Aída González, y la desnuclearización de América Latina fue promovida por García Robles. Es decir, México ha sido parte del sistema multilateral, lo ha promovido y por eso es fundamental defenderlo. Yo quiero aquí hacer un llamado a que, ratificando la propuesta que viene de comisiones, como lo ha expresado Movimiento Ciudadano, del maestro Roberto Velasco, también pongamos por delante nuestra convicción de que hay que fortalecer al organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas y el multilateralismo. Y por eso es que quiero señalar que México debe avanzar en la ratificación de instrumentos internacionales, por ejemplo, el protocolo facultativo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. México lo debe ratificar y en octubre de 2026 es la fecha para poder hacerlo. De la misma manera, quiero subrayar, y es parte del debate público nacional, la importancia de que, puesto que México ratificó en 2008 la Convención, reconociendo que era fundamental la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, ratificada por México en 2008, que entonces pongamos por delante la importancia de lo positivo que tiene esta decisión del Comité sobre Desaparición Forzada. ¿Qué es lo que plantea dicho comité? ¿Y qué plantea esta convención? La convención establece que los estados admiten la evaluación sobre sus actuaciones. Y cuando se habla del Estado mexicano, se está hablando de
3 partidos que gobernaron sucesivamente en los últimos años. Examinemos lo que ha sucedido. Y cuando este comité hace un llamado a que la Asamblea General lo examine, no es para sancionar. Hay que ser precisos. Es para que la Organización de Naciones Unidas y su Asamblea General contribuyan con prevención, investigación, sanción y erradicación de este fenómeno brutal que nos aqueja. Yo termino señalando que cuando se habla del Estado mexicano no se está hablando de un gobierno, se está hablando, y cuando se señala agentes del Estado mexicano, puede ser un policía local, un policía municipal que participó en desapariciones forzadas. Tenemos que ir al fondo. Termino señalando la importancia de que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se fortalezca el respaldo a los mexicanos, cerca de 40 millones que están en los Estados Unidos y que están siendo perseguidos, víctimas de crímenes de odio. Varios de ellos han fallecido en las instalaciones de ICE y tenemos que activar la actuación de los consulados. Eficacia, entrega total, no distracción y compromiso con los derechos de nuestros connacionales, de los mexicanos que viven en el exterior y que son parte de la nación extendida de México. México no termina en su territorio, está más allá de las fronteras. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, también para rectificación de hechos. Del Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra hasta por 2 minutos en lugar de la senadora Andrea Chávez Treviño. Agradezco a mi compañera y amiga Andrea Chávez haberme cedido esta posibilidad. El virtual canciller Velasco ha platicado con todos los grupos parlamentarios. La oposición, particularmente el PRI y el PAN, ha reconocido que no tiene ningún inconveniente con esta propuesta de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, sin embargo, han anunciado que van a votar en contra. No me extraña y no deja de ser lamentable, porque ayer estaba en vilo la paz del mundo. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazaba con desaparecer una civilización milenaria. Y hoy nos amanecemos con bombardeos al Líbano de parte del gobierno de Israel, que vuelve a poner la paz del mundo en fragilidad. Creo que deberíamos estar unidos en torno a la jefa del Estado mexicano, en torno a la paz del mundo, en torno a que la humanidad se preserve y que solo por este hecho deberíamos acompañar la propuesta presentada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que considero un error político enorme del PRI y el PAN votar en contra de esta propuesta. Pero lo que no pienso dejarles pasar es la desvergüenza de venir a invocar el dictamen de la Comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, donde los señalamientos de las desapariciones son en los gobiernos del PRI y el PAN. Durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, durante el gobierno de Peña, donde el crimen organizado generó un número muy grande de desapariciones, y ahora el comité pretende equiparar las desapariciones forzadas a las desapariciones realizadas por el crimen organizado durante los gobiernos del PRI y el PAN, que es sin duda una herida abierta, pero que es el colmo de la desvergüenza que vengan a decir que están preocupados cuando sus gobiernos fueron los generadores de esta herida abierta, dolorosísima, que hay en la sociedad mexicana. Así es que termino planteando, además de que el comité lo preside un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tiene rotas las relaciones diplomáticas con nuestro país, otra persona de nacionalidad peruana que tiene las relaciones rotas con nuestro país, otro integrante que es parte activo en contra de nuestro gobierno, no podría ser más cerrado ese comité, pero insisto,
Sí, es tiempo de que se quiten la desvergüenza de seguir hablando en beneficio del pueblo cuando son traidores a la patria y traidores al pueblo y pierden la oportunidad de un momento de unidad nacional importantísimo frente a la fragilidad de la paz del mundo. Concluya, y el riesgo senador. de la preservación de la humanidad. He terminado, senadora presidenta, pero parece que el PRI y el PAN quieren su medicina permanentemente, así es que aquí vino el doctor Noroña a darles la dosis de hoy, por más señales obscenas que me haga, senadora, y luego se las dé de educada. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. A continuación, solicitó el uso de la palabra para hechos el senador Ricardo Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene también el uso de la palabra hasta por 2 minutos, aunque reconozco que todos se han pasado de tiempo. Con su permiso, presidenta. Adelante. Aquí se ha faltado a la verdad y es por eso que he pedido la palabra para rectificar hechos. El problema de los desaparecidos en México es una crisis real, brutal, que se ha agravado, que se ha exacerbado durante los gobiernos de Morena. Por supuesto que había desapariciones en el pasado. Nada más que durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo a las propias cifras que el gobierno reconoce, desaparecían 7 personas al día. 7 al día. En este sexenio de Morena hemos rebasado las 40 personas desaparecidas por día. De ese tamaño es la crisis. Y es por eso que este Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha emitido un informe brutal en contra del gobierno mexicano. Y con una desfachatez que francamente raya en la esquizofrenia, nos vienen a decir que en el pasado había desaparición forzada, pero que hoy ya no existe. Que lo que hoy hay son desaparecidos a manos del crimen organizado, pero que ningún servidor público, desde que llegó Morena al gobierno, participa en estas desapariciones. A ver para cuántos ejemplos me da el tiempo que me queda. Martín Trinidad Martínez, Esteban Heriberto Galas, policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Iram Sinué Figueroa, Manuel Alberto Castro, Isaac Sergio Ortiz, policías del gobierno de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada. Ah, pero ya no existen las desapariciones forzadas. Eusebio F., Jorge D., Rosendo B., policías de Morena, vinculados a proceso, ¿por qué delito? Desaparición forzada, pero ya no existe la desaparición forzada en el país. Iván N., Carmen N., policías de Morena vinculados por desaparición forzada. 13 policías estatales de Veracruz vinculados a proceso por desaparición forzada. 320 policías investigados por el delito de desaparición forzada. Pero lo más grave es lo que señala el propio comité. Por cada persona denunciada hay cuando menos 9 que no son denunciados. Es decir, detrás de esta lista de cientos de policías que durante el gobierno de Morena han participado en la desaparición de personas, hay miles de funcionarios. Y lo que el propio comité señala es que hay de más aquiescencia. Saquen el diccionario: tolerancia, negligencia. No es posible que en un país desaparezcan 40 personas al día
si no hay cuando menos tolerancia y negligencia de las autoridades y en muchos casos participación activa de funcionarios públicos? Bien harían en leer el informe del Comité de la ONU, bien harían en reconocer el problema, porque ese sería el primer paso para resolverlo. No quieran tapar el sol con un dedo. El problema existe, el problema es real. Y vine a rectificar hechos porque aquí se vino a faltar a la verdad. Es cuanto, Presidenta. Solamente les quiero recordar que lo que estábamos discutiendo era el dictamen relativo a la ratificación del secretario de Relaciones Exteriores. Al no haber más personas oradoras registradas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del acuerdo en términos del artículo 243 del reglamento del Senado. Sí, senadora Jacob, ¿con qué objeto? Estaba pidiendo la palabra para rectificación de hechos, con todo el interés de leerles aquí el informe, donde se menciona claramente que es a los gobiernos del PRI y del PAN, porque es finales del 2015, y donde se plantea la participación clara de las diferentes fuerzas, porque creo que es importante aclarar que hay una diferencia entre lo que hace el crimen organizado y lo que hacen los gobiernos. Y este informe habla de los gobiernos, habla del gobierno de Coahuila, por ejemplo, que no era de Morena, que no era de la nada más coalición. le quiero decir que la rectificación de hechos es sobre lo que estábamos discutiendo en torno al dictamen. Por Entonces, supuesto que sí. es importante tomar en consideración esta cuestión y decirle que no hay rectificación de hechos sobre hechos y que para la solicitud de rectificación de hechos se abre el listado previo a la discusión. Muchas Presidenta, gracias. voy a dejar este documento para que se informen y que no digan que votan en contra de un secretario al que reconocen con la excusa de que no se reconoce un informe cuando el informe de a quienes señala son a ellos, no a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Gracias. Muy bien, senadora, se integra al diario de los debates y sería importante discutir este punto específicamente en el orden del día, que es la propuesta. Gracias. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Adelante, senador.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o senador o ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Acá, ¿no? ¿Ya vino uno? No. ¿Ya vieron los de este lado? Esta mesa directiva extiende una afectuosa felicitación con motivo del día de su cumpleaños a la senadora Susana Harp. Muchas felicidades, compañera senadora. Y aquí en la mesa directiva le solicitan que suba a cantar sus mañanitas. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 81 votos a favor, 30 en contra y 0 abstenciones. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese.